Dentro de las escrituras bahá'ís se señala que la familia es una fortaleza para el bienestar. Y naturalmente que los hijos son el reflejo de muchas cosas. Nosotros podemos ocuparnos de un tipo de educación de ellos que es muy especial, que es la educación espiritual de los niños, que es la base de todo el desarrollo de un ser humano. Cuando el niño sale de la casa para ir al colegio, ya la educación que recibe en la calle no depende de nosotros. Cuando el niño está en el colegio con sus amigos, la elección de los amigos no depende de nosotros. Por lo tanto, todo lo que ellos hagan fuera será el reflejo de lo que han aprendido dentro. Por lo tanto, el futuro, como dice Shoghi Effendi, el futuro es inmensamente glorioso, pero el futuro cercano es terriblemente negro. Porque estamos viviendo en una época de una transición tan poderosa, que es muy difícil hoy en día educar a un niño, muy difícil. Porque tienen acceso los niños de hoy a pararse en un kiosco en la esquina de la casa y ver tantas cosas que en épocas pasadas sería impensable, por ejemplo. Tienen acceso a, al menos en Santiago, a 100 canales de televisión donde se ven cosas que no son recomendables porque no comprenderán muchas cosas. Y la perturbación que va a crear en los niños y estados de ansiedad que van a provocar son verdaderamente complicados. Por lo tanto, la educación del niño, dice Baha'u'lláh, comienza 40 años antes de nacer. Esta es una visión desde el punto de vista psiquiátrico y psicológico revolucionario. Porque cada uno de nosotros hemos recibido la educación de unos padres que fueron educados por nuestros abuelos. Por lo tanto, quien nos educó a nosotros fueron nuestros abuelos, no nuestros padres. ¿Comprenden la idea? Por lo tanto, nosotros hoy estamos educando a nuestros nietos a través de nuestros hijos. Por lo tanto, la educación, el desarrollo cultural, desarrollo social del futuro de la humanidad depende de nosotros en estos momentos, para educar a futuras generaciones. Abdul Baha compara a un buen educador con un buen jardinero. Un buen jardinero, dice, cuida un jardín, saca todo lo que es cizaña, saca todo lo que realmente va a destruir y va a quitarle la belleza a un jardín. Y elimina muchas cosas y deja solamente lo básico, lo necesario y lo que realmente va a embellecer. Y lo demás se saca. En la vida, también uno con los hijos debe tener esta actitud. Educar no solamente significa dar conocimiento. Entonces, cuando hablamos de los niños de hoy, que son los hombres del mañana, es una cosa que uno puede prever dependiendo de qué tipo de educación es la que se le está dando a los hijos de hoy. ¿Qué tipo de educación cultural, intelectual, espiritual, qué educación física reciben? Porque el hombre es un ser absolutamente integral, no es una sola cosa, somos un todo. ¿Cómo influye nuestra alimentación, por ejemplo, en el carácter? ¿No? ¿Cómo influye un estado físico sano para tener una vida mental más ágil también? ¿Cómo desarrollar el intelecto que va a favorecer también a nuestra alma?
Abdul Baha dice que las cosas materiales tienen influencia en el mundo espiritual. Uno escucha, por ejemplo, una música hermosa y le produce emociones, le puede producir lágrimas, le puede producir alegría. Es decir, lo físico influye en lo espiritual. Ver una puesta de sol influye en un estado anímico espiritual. Pero también las cosas espirituales tienen influencia en lo físico, porque son dos mundos complementarios, absolutamente complementarios. Verdaderamente, cuando hablamos de la niñez de hoy, tenemos que replantearnos nosotros qué estamos haciendo de verdad. Aristóteles dice en un libro que también lo dice Sócrates, en un libro que se llama Los Diálogos de Sócrates con su discípulo, que la educación de un niño dura hasta los 7 años de edad. Dice que después de los 7 años ya no se puede educar a un niño. Es decir, en el primer séptimo tenemos que educarlo. Todo lo que pasa después con el niño está bajo una matriz, que es la que nosotros hemos edificado en los primeros años de su vida. Normalmente, por ejemplo, cuando una persona tiene grandes problemas de fobias y enfermedad de tipo mental, cuando se hace, por ejemplo, cuando es visto por un psicólogo, un psiquiatra, siempre tenemos que ir retrocediendo lo más atrás que podamos en la vida de la persona para descubrir en qué momento se produce esto. Normalmente hay que llegar a la infancia, donde están las experiencias vividas en un estado de inconsciencia. ¿Qué pasó en estos 7 años? ¿Qué le ocurrió? ¿Qué vio? ¿Qué escuchó? ¿Qué le produjo tanta angustia? Que aparentemente en un momento determinado esto desaparece, pero podrá aflorar también en una vida adulta. Entonces la educación dentro de la fe Bahá'í, como comentábamos ayer, no solamente es importante, es fundamental para el desarrollo de una sociedad equilibrada, de una sociedad sana. Si nosotros somos capaces de formar niños espirituales desde muy pequeños, enseñándoles a orar, por ejemplo, hacer de la oración en los niños algo, una necesidad, un alimento diario, podremos crear un hombre más con valores en la vida. Cuando se carece de valores, tenemos una ciencia, que la ciencia de por sí no es buena ni es mala. Depende del estado espiritual del científico, de cómo va a utilizar los resultados que se obtienen con la ciencia. O lo usamos para el bien de la humanidad, o lo utilizamos para matar a los seres humanos. Pero la ciencia en sí depende del estado interior de los hombres. ¿Me entiendes? Y a eso es lo que tenemos que llegar, a crear una juventud sana, una juventud entretenida, divertida, con toda la fuerza que tiene, con toda la energía que tiene, pero encaminarla hacia los aspectos valóricos de la existencia. El estado más elevado de la madurez es la niñez. Por eso Cristo dice, para entrar en el reino de los cielos hay que volver a ser niños, en un estado de pureza, donde no existen los prejuicios, donde existe la sinceridad, donde no existe la hipocresía, donde no existe el engaño. Todo es verdad, porque hay una buena fe de parte de los niños. Entonces el adulto, que sigue manteniendo su sabiduría, sus conocimientos, y todo eso acompañado con un estado de pureza, es verdad un reflejo maravilloso de lo que es el mundo del alma, el mundo del espíritu. Entonces hay que ser niños, pero no infantiles, que es distinto. Niños en estado de pureza. Exactamente. Tú sabes que hay un libro bellísimo escrito por un Bahá'í llamado William Sears, que él dice, Dios ama las carcajadas. El humor es algo que siempre debe estar presente en la vida de las personas.
pero siempre se asocia a lo religioso, personas serias, ceño fruncido, graves. Nada que ver. El verdadero místico es una persona que tiene el mejor humor. Es otra característica. Por algo existe el humor, la risa, por algo son remedios infalibles. Es una verdadera medicina. Hay terapias a través del humor hoy en día. Entonces todo eso forma parte de las cualidades humanas. Y mientras el ser humano pueda desarrollar todo tipo de cualidades, naturalmente está criando y está creando una civilización sana.